Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos el gran placer hola Daniel, de hacer una cápsula sobre las ciudades, sobre la ciudad, sobre cómo fotografiamos eh, las ciudades. Yo no sé si cuando vosotros viajáis por ahí tenéis esa percepción de ver vuestra ciudad como si fuese algo nuevo. ¿Ok? Yo me acuerdo que cuando estuve en Nueva York, hubo una persona que me dijo que para que cada año tuviese que hacer un ejercicio que era pasear por tu propia ciudad y mirarla como si fuese la primera vez que la estás observando. ¿Ok? Este es un ejercicio que os iría muy bien de hacer pues, una vez al año. Eh, repito, es el coger la cámara, levantarte a las 6 de la mañana y estarte hasta que no puedas más fotografiando la ciudad como si fuese la primera vez que la ves. Este ejercicio, evidentemente, no os lo voy a encargar ahora, pero sí que me gustaría que lo tuvieseis presente y de aquí pudieseis sacar 10 imágenes, 10 situaciones diferentes de vuestra ciudad. Puede ser vuestra ciudad, puede ser una ciudad X cualquiera, ¿no? Pero lo que sí es bueno es un poco pasar por aquellos lugares que vosotros tenéis mucho conocimiento y intentáis refrescar vuestra mirada, vuestra memoria, vuestras emociones en la ciudad, ¿no? Eh, entonces, hoy hablamos de las ciudades, pero sí que me gustaría hacer un, un inicio a lo que son los primeros fotógrafos que fotografiaron las ciudades, concretamente en Barcelona. Vamos a viajar, vamos a ir a principios del 1818 o 38, por ahí, esas las primeras imágenes que tenemos de Barcelona son sobre esa época. Yo no sé si habéis visto imágenes de Barcelona antigua, es una pregunta esto. Sí. Sí, Ok, y no os emociona el paso del tiempo, el paso un poco del cambio un poco urbanístico de las ciudades, ahí donde había una plaza, de repente pues hay una avenida, en localizaciones como Plaza Cataluña, por ejemplo, que hemos visto mil veces, ahora y después si nos vamos a 1838 es totalmente diferente, pues un poco hoy vamos a viajar por esta Barcelona antigua, que es la primera. Eh, Me gustaría que si estáis en Barcelona, la mayoría, hay una exposición que fui a ver el otro día que se llama La ciudad y la memoria, que están haciendo ahora, ya no sé si es en el centro Santa Mónica, pero que os recomiendo mucho que la vayáis a ver porque se llama La ciudad y la memoria. ¿Vale? Y parte de estas imágenes las he recogido de esta exposición, en la cual pues la pude ver y recogí algunas fotos y si os metéis en internet podréis saber un poco los horarios y toda la historia. Eh, Después de este recorrido nos iremos hacia el Nueva York de los años 50-70, que es cuando nace el color, y viajaremos por Nueva York a través de los ojos de un fotógrafo que inicia, diríamos, una descripción de la ciudad de Nueva York. Esto va a ser muy interesante porque pasamos de la Barcelona antigua, después nos metemos en Nueva York y después he hecho una especie de recopilación de ciudades que yo he visitado viajando por ahí, en los cuales os enseñaré las diferentes maneras de fotografiarla, los planos cortos, los planos generales, las luces que debéis tomar, es decir, dejarse llevar un no he poco. entès res encara. Em, Uno de los consejos que yo siempre doy cuando visitamos una ciudad o cuando fotografiamos una ciudad es que nos dejemos llevar, es decir, meternos en una especie de modo visual, diríamos, fresco y empezar a tener sensaciones nuevas, es decir, observarla, diríamos. A mí una de las cosas que me gusta mucho es describir una ciudad desde las 6, 7 de la mañana, desde que amanece, y verla como la ciudad va despertando. Y a partir de ahí ir cogiendo el ritmo de la ciudad, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora he estado en Almería y venía de Barcelona, y son dos ciudades totalmente diferentes. Me he dado cuenta de que el ritmo
en el sur, por ejemplo, es muy diferente del ritmo de nuestra ciudad, en Barcelona. Y supongo que si vamos yendo hacia el norte, hasta llegar a Londres o hasta llegar hacia las ciudades más del norte, pues el ritmo es totalmente diferente. En el sur, por ejemplo, tenemos o tienen otro ritmo. Y este es un poco lo que hemos de intentar captar en nuestras imágenes, es el ritmo constante que tienen las ciudades. ¿Vale? Voy a empezar la clase compartiendo el, el PDF un poco que tenemos siempre aquí. Ahora sí que me deja compartir, por suerte. Vale, ¿lo veis bien todos? Sí. Sí, sí. Muy bien. Muy bien, vale. Uf, se ha ido así abajo todo. Bueno, en mis ciudades viajaremos por muchas. He hecho una selección de ciudades desde Singapur hasta Alejandría, ¿sabéis? Entonces, hoy sí que tendremos una oportunidad un poco de ver material mío que os lo podré explicar, diríamos, en primera persona, porque son vivencias personales y lugares en donde yo intento describir, porque eran encargos fotográficos los que yo tenía que hacer, y entonces a veces las ciudades las tenía que describir, o a veces en horas, o a veces en días, ¿no? Y esto me ha dado mucha frescura en el momento de tener que describir un espacio. Es decir, coger los puntos de vista diferentes para poder describirlos, que esto es, diríamos, lo interesante. Empiezo con esta fotografía de Nueva York de los años 50, en donde ya empezamos con el color. Ok, espera, que voy a poneros un poco más así. Ok, vale. No sé si en la descripción de los detalles es un plano importante y este detalle que estáis viendo a mí me sugiere pues muchísimas cosas. Primero, porque nos sitúa en Norteamérica, en este caso en Nueva York, y después también el cromatismo de las ciudades, ¿no? En este caso estamos hablando del color de una película Kodachrome en el cual tiene unos matices no tan verdosos como el Fuji. En cambio, aquí estamos en unos matices mucho más cálidos, diríamos, ¿vale? Vale, perdona. Ok. Conocer la poética de las ciudades que aún conservan el espíritu del lugar. Son ciudades que cuando callejeas te inducen a un espacio emocional y muy placentero. Son los lugares que te invitan a contemplar y, por tanto, al acto fotográfico. Es decir, combinar la poesía y la fotografía a través de los autores es un referente que a mí me gustaría también que tuvieses en cuenta. Es decir, leer sobre las ciudades es importante porque nos ayuda, diríamos, nos ayuda a través de la poesía a viajar. Bueno, las ciudades están llenas de poetas que han escrito sobre ellas y a veces a través de esas poesías es un método, diríamos, de poder describir una ciudad. Es decir, mezclar un poco la escritura, la poesía con la fotografía puede ser muy interesante. La metodología. El juego es partir siempre, como os he dicho antes, de una aventura, ¿ok? Imaginaos que estáis dentro de un barco, soltáis las velas y empezáis a observar todo el día lo que pasa, que es caminar por partes desconocidas, caminar, sentarse debajo de un árbol, tomarse un café, comprar el pan. Todo esto es el ritmo que os estaba diciendo antes, que es interesante que lo vayamos captando con imágenes, ¿no? Después salirse un poco de lo que normalmente está escrito en las ciudades, que es lo que hay que ver, y fotografiar lo que no se ve, y después dejarse llevar por el gusto. Poco a poco vas encontrando y vas viendo imágenes como que te van apareciendo, ¿no? O sea, al final es lo que os decía, este ejercicio de ver la ciudad como si fuese la primera vez que la estáis viendo. Y esto significa, pues, perderse sin tener a nadie. Yo, como fotógrafos, no sé vosotros, pero a mí, cuando estoy fotografiando una ciudad, me gusta estar solo. No me gusta ir acompañado,
ni con amigos, ni con la mujer, ni con la novia, ni con nadie, porque entonces diríamos estás mucho más cohibido. El significado de dejarse llevar es precisamente esto, que nadie os esté cohibiendo a dejarte llevar por una ciudad. Por eso el consejo que os hago yo desde mi punto de vista de tratar una ciudad es mucho mejor hacerla siempre con una idea de soledad, ¿ok? Vale, vamos a viajar al siglo XIX y aquí tenemos, claro, una ciudad irreconocible. Es la llegada de la fotografía a Barcelona. Esto coincide con un proceso de transformación muy grande en la ciudad y lo que vemos pues, es una ciudad vacía. Lo bueno de retratar las ciudades en cualquier momento es que dentro de 15, 20, 25 años, esas fotografías que vosotros estáis haciendo repercuten un poco en la historia y en la memoria, ¿no? Porque como todo cambia, vamos viendo cómo las ciudades van cambiando. Este es el ejemplo de esta foto. No sé si alguien quería decir algo, ¿no? O ha sido un suspiro. Decirle a mi mujer que estaba llegando. Ah, vale, perfecto. Fijaros, ¿no? Aquí que vemos Plaza Cataluña, 1888-1990. O sea, no sé si la reconocéis o no, pero prácticamente está irreconocible este lugar. Y al fondo pues vemos Paseo de Gracias, que son fotos que he sacado de esta exposición que realmente os recomiendo ir porque vale mucho la pena. Dentro de la Plaza Cataluña también se hizo el Hotel Internacional, famoso por la guerra, durante la Exposición Universal del 88, y dicen que aquí que se acabó destruyendo después del certamen, cosa que también nos hace entender a nivel arquitectónico cómo las ciudades van evolucionando y edificios tan preciosos como estos después están sustituidos por edificios tan horrendos como el del Corte Inglés, ¿me entendéis? O sea, cómo se miraban las ciudades. Vemos aquí la inclusión de un personaje, el ser humano como va apareciendo en las ciudades. Hay que diferenciar mucho entre la fotografía de arquitectura y la fotografía de ciudad. No es lo mismo. ¿Okay? Hay gente que siempre me pregunta, en plan, bueno, la fotografía de arquitectura, digo, bueno, la fotografía de arquitectura tiene unos matices totalmente diferentes, tiene a nivel de objetivos que utilizáis también es diferente, hay más angulares, en cambio la fotografía urbana, la fotografía de ciudad siempre intenta incluir el aspecto humano dentro del encuadre, ¿no? Y aquí me gusta porque estamos viendo un edificio antiguo que nunca habíamos visto, pero ya tenemos la inclusión de ese chaval aquí, tenemos otro personaje aquí, es decir, poco a poco la fotografía iba incluyendo al aspecto humano dentro de la Una imagen. cosa, Jordi. Dime. La foto anterior Sí. es que es en frente de la estación de Francia. Ah, vale. Plaza Aquí pone Palacio la tienes a la Colón. izquierda. Paseo Colón, sí, claro, Paseo Colón, Exposición Universal, está justo delante de la estación, que es cuando se hacía aquella arquitectura que ahí tenemos ahora con las, ¿cómo se llaman? Que estos lugares abandonados, ¿no? Los que están en la Ciudadela. Bueno, Que sí, los... El Barnacla. Alibarnacla, sí. Sí, es que lo tienes a la derecha, ¿eh? El Parque de la Alibarnacla lo Ciudadela. tenemos, sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí, aquí está el Museo de la Ciencia, ¿no? En teoría esto. No, que va. O sea, esto es lo que te lleva desde Plaza Palacio, la tienes aquí enfrente, a la izquierda, Ok. y todo esto es lo que la calle que te está llevando a la entrada. A la derecha está la entrada del Parque de la Del Parque de Ciudadela. Ciudadela. Y a la derecha te quedaría, enfrente del edificio este, te quedaría la Estación de Francia. Vale. Sí que había oído hablar de ella, pero nunca había llegado a verlo. Pues bueno, gracias por los matices y por los detalles, porque es verdad que ahora que lo has dicho me voy situando un poco en el lugar donde estábamos. Joder, pues vaya, qué triste, ¿no? Pues que edificios como este pues Sí, desaparezcan, ¿no? Lo que actualmente es Avenida... Perdón. Domènech i Montaner lo hizo. Lo Que que es el actualmente del es... Palau de la Música Catalana y demás. Sí, lo que actualmente es Avenida Marqués de la Frontera.
Vale. que es la que Bueno, esto es la actual Plaza de las Drasanas, otra vez en el 88. Solo nos queda trozos de piedra y algunos rincones de esto que ya no existen. Esto sí que es el Pla de Palau visto desde la Llotja del Mar en 1860. Se dice que desde este edificio se hizo la primera fotografía en Barcelona. No sé si la tenéis en mente o no, pero dicen que es la primera foto que se hizo en la ciudad. Esto sí que está prácticamente igual, esta plaza exactamente pues tiene la misma escultura delante y el edificio prácticamente no ha cambiado nada. Esta me gusta particularmente porque es Ciudad Bella desde uno de los terrados de la calle Ferran. Y fijaros, ¿no? Constantemente estamos viendo planos muy generales y planos muy elevados. Una de las características para fotografiar una ciudad es la de siempre buscar esos lugares elevados para que podamos tener, diríamos, mucha más perspectiva desde todos los lados, ¿no? En este caso, pues identificamos pues, catedrales, identificamos lugares también que aparecen por aquí, Santa María del Mar, creo que recordar. Es uno de los lugares un poco que demuestran un poco cómo la arquitectura ha ido cambiando, ¿no? ¿Alguien me sabe reconocer este lugar? Lo pone abajo, pero no se ve. Es la Catedral de Barcelona. lo pone abajo. Sí, ampliando se ve, pero ostras, fijaros, ¿no? El cambio brutal de lo que era la Catedral de Barcelona anteriormente con lo que es ahora. Siempre nos han dicho que es una catedral que es como ficcionada, que siempre se ha ido reconstruyendo poco a poco, pero ahora que vemos este principio no tiene nada absolutamente que ver con lo que tenemos ahora. Y las casas a la derecha que tampoco están. Esta es una vista también que tenemos que tener desde Montjuïc, en donde se ve la ciudad desde el Parque Montjuïc de Careño. Estamos en 1870 y tiene un aire totalmente diferente, ¿no? O sea, a mí cuando viajo, no sé si os pasa a vosotros, que estoy buscando siempre, cuando llego a una ciudad, los lugares mucho más elevados, ¿no? Y en este caso, en Barcelona tenemos pues, Montjuïc, tenemos el Tibidabo también, tenemos localizaciones que podemos retratar la ciudad desde diferentes zonas, ¿no? Y después, bueno, yo me subí un día a Colón, no sé si vosotros habéis hecho este ejercicio de subiros a Colón. Si lo habéis hecho es realmente, como diría, agobiante, porque es un espacio muy pequeño y subes hasta la torre de arriba y ahí tienes una vista de la ciudad totalmente diferente. A mí me gusta mucho, ¿eh? ¿Alguien lo ha probado, lo de subir a Colón o no? Hace muchos años. Hace muchos años. Hace años. Cuando la mirada no era fotográfica. Hace años, no sé si ahora todavía se sube. Digo que subí hace años, pero no sé si ahora todavía se sube. Bueno, Ahora no. yo subí pues, en el año 2006, 2007. Han pasado, diríamos, 15 años, supongo. No lo sé. Yo creo que ahora no, y gracias que está Colón y que no lo quiten. Bueno, yo creo que nunca se lo quitarán porque ya sería cargarse. Bueno, están en ello, ¿eh? Están en ello. Ya, pero no. Bueno. Dudo que pasase esto, pero bueno. Sigamos. Sigamos, sí. Bueno, otra de las vistas curiosas, ¿no? Esta playa de la Barceloneta o de la San Sebastián, ya no sé cuál es, con vistas a Montjuïc, me parece brutal, porque el cambio de la Barcelona de antes a la de ahora es que no tiene nada que ver con ninguna, ¿no? La inclusión otra vez de este personaje, bueno, pues es que las casas que vemos detrás, a nivel histórico, son impresionantes, ¿no? Estas imágenes. Ahora vemos aquí el Teatro del Liceo, que por lo que estamos viendo no ha variado mucho a nivel arquitectónico.
Sí que ahora pues las puertas del Teatro del Liceu las ha hecho el escultor Pensa, Prensa. y son preciosas, pero bueno, quiero decir que es una imagen en la cual identificamos perfectamente el edificio, ¿no? Eso es Paseo Colón, otra vez, desde la parte de abajo, como estás diciendo, y fijaros todos estos que me encantaría que lo hubiesen mantenido, ¿no? Todas estas cosas de aquí. Realmente tenían gusto, ¿no? A lo mejor para ellos era horrible, como para ahora nosotros son otros detalles de la ciudad, pero a mí me gustaba mucho todo este feeling que tenía Barcelona anteriormente con las construcciones, con el modernismo, con las calles, ¿no? Después he ido a ver otra exposición en el CCB y al acabar de la exposición y pensando en esta clase, había una frase y había un vídeo de un montaje. La exposición es sobre el cerebro, ¿ok? Es diu els cervells. Y entonces os la recomiendo porque es un viaje a través del nacimiento, cómo se estudiaba el cerebro, lo que tenemos dentro, y después vas viajando a través de una infinidad de vídeos, fotografías, experimentos que hacen. Bueno, es una exposición brutal, la verdad es que es ultramente recomendable. Y al final hice una foto pensando en esta clase en donde dice, ¿son las ciudades como los cerebros? Una ciudad no es una mente, pero muestra algunas similitudes notables con la arquitectura y la plasticidad del cerebro, es verdad, ¿no? Porque mientras yo estaba leyendo ese texto, en una pared, en una especie de audiovisual, iban apareciendo imágenes muy rápidas de los coches en la ciudad, y sí que te dabas cuenta que era prácticamente como la forma de nuestro cerebro, ¿no? Está formada por muchas estructuras interconectadas, como el cerebro, que se remodelan constantemente mientras la materia, la energía y la información se mueven por sus calles, ¿no? Como ocurre con algunas patologías cerebrales, cuando algunos de sus barrios se degradan, crean enfermedades urbanas, muy bonito esto, por la pérdida de funcionalidad. Además, como ocurre con el cerebro humano, la creatividad de una ciudad es más que la suma de sus individuos, ¿no? Bueno, claro, le hice la foto y aquí tenemos el texto, no podía escribirlo tampoco, pero que es una definición también o una comparación, diríamos, de lo que es el cerebro y las ciudades, ¿no? Que son muy, muy parecidas entre ellas. Ok, ahora dejamos Barcelona, nos vamos a Nueva York, en el nacimiento también del color y del arte de saber cuándo tenemos que apretar un botón, ¿no? Empiezo con escenas, como diríamos, vacías de la ciudad, pero con imprentas humanas, ¿eh? O sea, todo lo que son los grafitis que estamos viendo aquí son elementos humanos que dejan huella en las paredes. Fijaros un poco en las composiciones también, las luces, ¿vale? En todas las líneas también, repito, en la composición, porque toda esta línea dorada que nos está bajando aquí es preciosa porque nos lleva a esta perpendicular y después se cierra aquí. Estamos haciendo un triángulo perfecto. Las escaleras estas, ¿no? Como bajan también hacia abajo. Manolo Laguillo, que el otro día hablamos, dice que le gustaba o le gusta fotografiar el pellejo de las ciudades, ¿no? Esta frase me ha gustado ponerla para vosotros también porque el pellejo, la palabra el pellejo me resulta muy, muy interesante porque es verdad, porque significa ya no el pellejo, las entrañas y esta fotografía que la he ilustrado para complementar esta frase, sí que me da la sensación de entrar dentro del pellejo de las ciudades, dentro de esos planos que están ahí mirándonos, ¿no? Esas ventanas, esas escaleras, y que reflejan perfectamente el estado de una ciudad, en este caso el frío, la nieve, el no dejarse, ¿no? Me gusta un poco que os vayáis fijando también en la combinación de colores
que tienen los planos. Fijaros en la fotografía los colores primarios que sacaban los fotógrafos antes, esta relación que hay entre el rojo, el verde y los tonos cálidos anaranjados es muy potente. También el plano en sí descriptivo de un escaparate medio abandonado con cosas. Esto es lo que hace que cuando paseemos por una ciudad nos fijemos en este tipo de detalles. Repito que el dejarse llevar es el que produce que nos fijemos en escenas como estas, ¿no? El pasear, el fijarse en el suelo, las manchas de aceite, las manchas de alquitrán, las manchas que hacen este tipo de formas en las aceras. Esto normalmente cuando andamos por la ciudad de ir de un lado a otro, pues son imágenes que las perdemos, y en cambio cuando tenemos ese modo de ponernos a mirar la ciudad y a fotografiarla, son este tipo de imágenes son las que nos vienen al recuerdo, o son las imágenes un poco que deberíamos fotografiar porque son parte un poco de lo que estamos viendo. El elemento humano también está constantemente presente en la ciudad. Eso no quiere decir que tengamos que hacer un retrato de una persona, sino a veces retratar planos, mucho más detalles de lo que vemos, en donde pues, nos hace un poco coger o tener también una perspectiva humana de esta ciudad. En este caso, pues esta escena del calcetín medio bajado es una mirada del fotógrafo que me gusta mucho, ¿no? Porque le da un poco de sentido del humor, un poco ¿sabes? Del ver un poco el carácter de la persona. La forma de la ciudad cambia más rápido, por desgracia, que el corazón humano, esto es cierto. O sea, a veces nuestro corazón está a un ritmo, diríamos que a veces pasamos por lugares que hace años que no pasábamos, como habéis dicho antes, ¿no? Si Colón está abierto o no, y no nos hemos fijado ninguno de nosotros si está abierto o no. Somos aquí 8 o 9 personas que ninguno sabe si ha cambiado o no. Y es decir, que nuestro corazón aún está pensando en cuando habíamos subido por última vez, y en cambio la ciudad va cambiando rápidamente, y más ahora, ¿no? Yo creo que antes las ciudades cambiaban muy poco a poco, y ahora con la globalización pues todas se parecen más y todas cambian mucho más rápido. En la fotografía urbana de calles, el asfalto, los puentes, los mercados, los bancos, las tiendas, los árboles, estos son los que se convierten en los protagonistas, ¿no? Y hay que saber un poco cómo fotografiarlos, cómo componerlos dentro de un mismo encuadre. Aquí hay un diálogo precioso entre el árbol y las dos ventanas de atrás, en donde el fotógrafo pues, ha decidido poner este árbol justamente en medio de la composición, para un poco hacer un poco este triángulo de miradas, ¿no? Que vemos como aquí parecen como dos ojos, esto podría ser la nariz, aquí tenemos la boca, ¿no? Estamos viendo la cara de una persona, porque el fotógrafo nos ha intentado un poco construir, diríamos, un grafiti humano a través de este árbol y las ventanas, ¿no? Es decir, utilizar, como dice la frase, las cosas urbanas para transformarlas en protagonistas de nuestra escena. Y esto pues es una imagen muy interesante. Aquí ya tenemos realmente el aspecto humano, esta cara. Las caras de la gente nos trasladan mucho a las ciudades. Es diferente ir a París y fotografiar un parisiense que irse a Sevilla, y un sevillano. Las expresiones siempre son diferentes, la mirada siempre es diferente, las luces también nos llevan las caras son como mapas un poco, tanto de las ciudades como de los pueblos, en este caso. Esta mirada es muy tierna, ¿pero por qué? Porque hay una luz muy suave, también no hay muchas sombras, es un claro oscuro, podría ser una pintura perfectamente. El fondo totalmente neutro nos ayuda mucho a sobresaltar la expresión de ella, y
Y después ya, aquí está el arte del fotógrafo de conseguir una expresión interesante, ¿no? No sé si está hablando, si le está diciendo alguna cosa a él, y hay este punto de mirada cansada, que después veréis esta foto y os enseñaré una en Sarajevo y prácticamente es muy parecida. A mí me gusta fotografiar concretamente las ciudades con las luces bajas. Es una manía mía, pero esto no quiere decir ni que sea mejor o peor. Pero quiere decir, hay dos momentos en las ciudades que me gusta fotografiar. Una es cuando el amanecer y otra es el atardecer. En esas 2 horas me siento yo muy cómodo. Y entre medio, lo que yo hago es intentar fotografiar los interiores, porque es donde tenemos mucha más luz, ¿vale? Cuando hay las luces altas, pues nos metemos dentro. Esto siempre hablando de ciudades más mediterráneas, porque si nos vamos a Oslo o a otras capitales del norte, la luz siempre es misma y entonces no varía mucho, siempre tendríamos una luz muy parecida a la que estamos viendo ahora. ¿Okay? Aquí tenemos una luz alta, donde el fotógrafo decide por fin enseñarnos un plano medio de la vista de la ciudad, pero poniendo, diríamos, 2 personajes delante de la cámara. No digo si poniendo o no, no sabemos si son ficticios o son una imagen casual, pero sí que el efecto de que estas 2 personas estén mirando la ciudad nos hace que nos pongamos en un efecto de miramos el plano subjetivo y estamos viendo lo que estas 2 personas están viendo, ¿no? Repito, la luz es una luz alta, con muchas sombras detrás. Aquí vemos perfectamente cómo la luz cae de arriba, pero sí que nos da un poco un skyline en plano corto de lo que es la ciudad de Nueva York. Interpretamos que aquí en medio debe estar el Central Park y hay otros matices, pero bueno, es interesante utilizar las personas también. Como hemos visto antes, ¿no? Yo tengo muchos amigos fotógrafos que les encanta fotografiar los grafitis. Es un aspecto, diríamos, interesante de fotografiar. Sobre todo, con el paso del tiempo, pues los grafitis van cambiando. Esto es un grafiti de los años 70, 50, diríamos. Pero bueno, forman parte también de las huellas que dejamos, ¿no? el ser humano en las ciudades y está bien fotografiarlas. Esta es una imagen tristemente global en todas las ciudades, cada vez se está viendo más y más y más, ya no solo con gente pobre, sino también con refugiados, inmigrantes, de todo. ¿Okay? Y entonces, bueno, son realidades que en las ciudades se ven más y si vivimos en los medios rurales, por ejemplo, como yo aquí ahora que estoy en la montaña, pues no están tan presentes, pero sí que cuando bajo a Barcelona cada vez esta visión es mucho más constante, ¿no? Y bueno, si describimos las ciudades también hemos de describir ciertas realidades. Al contrario que en fotografía y arquitectura, en la fotografía urbana, como os he dicho antes, sí podemos y a veces debemos incluir las personas. ¿Okay? En este caso, fijaros otra vez, ¿no? A nivel color, ¿no? Los cromatismos, este rojo, confrontándolo con la pared gris es brutal. Y no sé si esta foto la habíamos visto alguna otra vez en alguna clase de color, pero seguramente sí, ¿okay? Porque es una foto que me transmite mucho. Igual que esta, ¿no? Fijaos también que cuando viajamos en las ciudades, los colores de los taxis son diferentes, ¿no? Y bueno, a veces he estado en ciudades africanas y he visto los colores igual que los taxis de Barcelona, ¿no? Y digo, ostras, qué fuerte, ¿no? En plan, ¿quién fue primero, los de ellos o los nuestros? Y en Madrid pues son blancos y en Zaragoza yo no sé de qué color son, a lo mejor hay una línea roja que cruza el taxi, pero bueno, en cada ciudad los taxis tienen unos colores diferentes, ¿no? No sé, Toño, por ahí Zaragoza, ¿de qué color son los taxis?
En Zaragoza, como la gran mayoría de las ciudades ahora son blancas, son blancos, y les ponen un imán con el logotipo de la ciudad. Y ya está, vale. Sí. ¿Tú sabes la historia de los taxis de Barcelona? ¿Por qué son amarillos? No, no, no. Está bien que me lo digas o que lo digamos ahora. Pues según leí yo, durante la exposición de 1880 fue, Sí. había 3 tipos de taxis y se diferenciaban en 3 colores. El que era el verde, el amarillo y el rojo. El verde era para la gente menos pudiente, el amarillo era para la clase media y el rojo era para los ricos. Wow. Y cuando decidieron unificar los taxis, pues para no ponerlo ni el color de los pobres ni el color de los ricos, se quedó con el amarillo que era el de la clase media. Wow. Wow, wow, wow. Esto me interesa mucho, porque a nivel también de colores influye mucho, porque el amarillo es un poco el color de la esperanza, el verde es el de la libertad, ¿no? Y el otro has dicho que era el rojo, El rojo. El de la emoción. Creo que estaban en esos grados, ¿eh? Creo que era verde, amarillo y rojo, como los semáforos. Investigaré. Esto está muy bien este dato, me ha gustado. Perfecto. Uno de los recursos que utilizamos mucho los fotógrafos son los escaparates, ¿vale? Los escaparates nos van muy bien porque, diríamos, como en esta pareja de mujeres están ahí hablando, nosotros estamos fuera, prácticamente somos invisibles y podemos hacer la fotografía sin que ellos se dan cuenta a una distancia focal, diríamos, intermedia. Esto debe ser un 50, pero bueno, yo es un recurso que utilizo mucho, tanto para hacer reflejos como para fotografiar escenas dentro de los cafés en donde te conviertes en invisible. Después siempre tenemos que buscarnos, aquí yo creo que está el fotógrafo, porque siempre que hagamos una foto en un escaparate nos encontraremos a nosotros mismos por algún lugar u otro. Es difícil de esconderse, a no ser un poco que esté aquí más o menos integrado en el fondo oscuro de la fotografía. Aunque las formas, las líneas arquitectónicas urbanas constituyen por ellas mismas interesantes imágenes, diríamos que la suma de elementos humanos también añade un valor a la escena urbana, ¿me entendéis? Esta escena urbana llena de viejecitas hablando entre sí con sus abrigos de colores y las sombras de los árboles detrás perfectamente metidas. Es un viaje que vamos desde la izquierda hasta el final de esta mujer, pues vamos paseando por infinidad de expresiones, conversaciones, vestidos, todo. Esta escena es totalmente urbana, totalmente de ciudad. Es que me encanta, porque aquí lo tenemos todo. Después, poco a poco, es cuando ya nos hemos de ir metiendo en estos interiores y buscar las luces más nocturnas, ¿ok? Aquí podemos ver perfectamente al fotógrafo cómo está metido aquí fotografiando desde fuera hacia adentro esta escena. Y bueno, narrativamente es muy interesante también. Otra vez lo que os decía, ¿no? Fotografiar a través de los reflejos, planos cerrados, con reflejos que despistan un poco al espectador, porque no sabemos dónde está realmente, pero funciona muy bien porque esta es una escena de almuerzo, de desayuno, totalmente preciosa desde el punto de vista visual, como desde el punto de vista de luces, ¿no? Este claroscuro otra vez nos favorece mucho a que estemos muy pendientes de las caras. Vale, otra forma de retratar, aparte de los reflejos que os acabo de decir, también están los reflejos que producen los charcos, los reflejos que producen las fuentes. Son detalles o son puestas en escena que no los tenemos que obviar, porque cuando integramos todo esto
siempre nos ayuda mucho en la imagen, ¿no? Es uno de los trucos que utilizo más. Por eso siempre me gustan las ciudades donde ha llovido previamente o a veces llueve, o sencillamente cuando acaban de pasar o limpiar las ciudades, buscar los reflejos que dejan el agua en las calles, ¿no? Y siempre, si algún día me veis por la ciudad, me veréis de cuclillas buscando ese ángulo, porque para ver unir todas estas líneas nos tenemos que bajar, tenemos que movernos, tenemos que arrastrarnos, diríamos, como serpientes, un poco por el asfalto para buscar esa confluencia de líneas o esa confluencia de planos, ¿no? Que al final resultan tan placenteros como el que estamos viendo ahora, ¿no? Una mica confusa, ¿no? Esta foto. Hasta que no he encontrado lo que es el plano, hay un espejo que refleja. Esto es un charco, y a Charco partir de dentro aquí... es lo primero, pero después viene un espejo y ahí queda reflejado el charco, entiendo, en los taburetes, ¿no? Sí, pero yo creo que esto es un edificio que tiene el fotógrafo, no sé si delante o detrás, y entonces a través, jugando un poco con los reflejos, porque tenemos, esto es un charco, esto también, todo es un charco, ¿eh? Son diferentes charcos, y a través de jugar un poco con la perspectiva, que es un poco lo que nos está engañando, pues vemos diferentes partes del edificio que tenemos reflejado en el charco, ¿vale? Vale. Entonces, prácticamente lo que hace es un poco confundirnos, pero ya forma parte un poco del juego visual, yo creo, de intentar hacer este tipo de planos. Enriquecen mucho. Ok. Ahora vamos a hacer un viaje para las ciudades que yo he ido conociendo y que he ido viajando. Eso es un resumen un poco también de ellas. Esto es Buenos Aires, es durante el Corralito en el 2001, 2002 y 2003, en el cual me encuentro un Buenos Aires prácticamente vacío y sin apenas gente en la calle, con mucha pobreza, con mucha violencia y nada, pues paseando en esos días grises porque era agosto en Barcelona, pero agosto ahí era invierno. Pues encontré esta escena de este padre y esta niña de espaldas rodeado de palomas, ¿no? Como imagen de Buenos Aires, de lo que significaba ese momento, pues os la he puesto hoy porque me define bastante esa ciudad en ese momento, ¿vale? También era un proyecto que yo estaba haciendo en blanco y negro, con lo cual la utilización del blanco y negro o el color era una decisión mía, pero también intentaba un poco describir los espacios. Esto es es un truco que acabamos de ver ahora, y esto es Sarajevo, y en donde pues creo que me pasé pues un par de horas aquí fotografiando la gente que pasaba por este edificio, ¿vale? Esto hacía que la gente pues no se fijase mucho en mí y yo al mismo tiempo pudiese retratar pues caras, figuras un poco reflejadas en el charco, ¿no? Y es más, si lo combinamos un poco con la publicidad que nos da este tono de color azul aquí, que a nivel cromático nos viene muy bien, con este azul también, pues bueno, tenemos aquí las piernas. Hay una decisión un poco que a veces tendremos que tomar, es la de si cortamos las piernas o no, ¿me entendéis? Es decir, si no le vemos las piernas, hacemos un efecto aún de más incógnito. Parece que la fotografía estuviese al revés. En cambio, si dejamos las piernas aquí y vemos los zapatos, pues parece, damos un poco de realidad a la imagen y entonces nos sale esto. Bueno, ya te digo, aquí me pasé horas y horas. Otra de las imágenes que a mí me gustan de ciudades, esto es Alejandría, y paseando por el malecón, diríamos, de Alejandría, había todo de imágenes de palacios antiguos de la ciudad. Y este contraste es el que
hizo que yo hiciese esta foto, ¿no? Esta foto que tiene exactamente prácticamente la misma luz que hay dentro del cuadro que en la realidad, fijaros, ¿no? Que prácticamente hasta las nubes están calcadas, ¿no? Y bueno, pues después cuando entregué esta foto al editor de la revista, pues fue la foto portada del reportaje, porque abarcaba un poco el pasado y el presente en una misma imagen, ¿me entendéis? Y con una luz totalmente anaranjada. Y la luz naranja pues aporta mucho también. Bueno, como os decía, hay que buscar, esto es una imagen de Singapur, en donde bueno, pues me vi un edificio alto, pedí permiso para irme hasta arriba del todo y tenía ganas un poco de fotografiar la ciudad desde arriba. Lo que pasa que la luz aquí no me acompañaba mucho, pero sí lo que buscaba era un poco estas líneas de la autopista, de ver un poco el verde de la ciudad, cómo se combina con el mar, con los edificios altos. Bueno, no es una foto que especialmente me gusta mucho, lo que pasa que sí os la he puesto para que entendáis la importancia de subirse en los lugares, ¿no? Y de ir a sitios altos. ¿Ves? Esta es una foto de Alejandría desde abajo, y en cambio me gusta mucho más por la combinación de colores, reflejos, es un autobús. Una de las cosas que yo hago mucho es, y que también la podéis hacer, es estarme pues también media hora, 3/4 en una parada de autobús, dejar que la gente baje, dejar que la gente suba, y entonces yo nunca subo al autobús, evidentemente, pero en una parada de autobús pues la gente pues no tiene bueno, esa mirada como tenemos aquí wow, de qué hace un fotógrafo aquí, ¿no? Sino que al contrario, como van pasando y van subiendo y la gente va cambiando, pues constantemente puedes hacer muchas tomas, ¿no? Y bueno, siempre es un consejo que doy mucho a los alumnos, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué fotos voy a hacer en Estambul o qué voy a hacer ahí? Y digo, pues mira, empieza en una parada de autobús y ahí te quedas un ratito y ahí cogerás un poco el ritmo, ¿no? Y desde ese día que lo digo, pues me parece que cuando viajo siempre me paso media hora en una parada de autobús. Esta es una foto de una de las ciudades que están bombardeando ahora, que es Kiev, que tuve la ocasión de fotografiarla, bueno, pues hace años ya. Y me dieron unas horas también para fotografiarla. Recuerdo que iba con analógico aún, esto es una cámara Leica. Hostia, estoy en curiosidad ahora porque aún veo el grano aquí de la película, ¿eh? Qué diferencia, por favor, aún se notan entre el analógico y el digital. Yo no sé si lo percibís, pero a mí ahora estoy flipando aquí porque es una foto escaneada, eso sí, pero hay el grano, hay un grano diferente. Bueno, es Kiev y tenía ganas de mostraros, ¿vale? La de irnos, esta es una imagen de Alejandría desde la habitación de mi hotel. Por suerte, pues tuve bueno, tenía la suerte de tener una vista como esta y esto hace que yo pueda hacer un plano general de la ciudad, ¿eh? Lo mismo aquí con Bombay. Fijaos, es que todas las fotografías que describen las ciudades son tomas muy cenitales desde arriba y con luces muy bajas, diríamos. ¿Okay? Aquí ya no, pero aquí tampoco, aquí sí. Pero en estos dos casos ahora son brutales. Esta es una de mis fotos favoritas y que más vendo cuando llega Navidad y la gente quiere hacer un regalo. Y entonces me dicen, Jordi, envíame, no sé, 15 fotos un poco, y siempre les doy esta. Y yo creo que es la foto que más está en las paredes de amigos míos y de amigos de amigos y de amigos de amigos de amigos también, porque es una foto que hice en Madagascar, en la ciudad de Tananarivo. Y estaba... hay un secreto en esta foto, ¿vale? No sé si lo vais a percibir vosotros o no.
es que esta foto está al revés, la giré. ¿Ok? Es decir, que el cielo este tendría que estar abajo y esto tendría que estar arriba. Y lo que nos da la visión es que la matrícula está, los números están al revés, ¿vale? Entonces, ¿por qué lo hice? Porque me gustaba mucho tener la parte oscura en la parte superior de la fotografía y dejar la parte más blanca en la parte inferior. Y de esta manera la lectura, para mí, no sé, para otros puede ser diferente, se complementa mucho más, ¿vale? Pues aquí también me tiré rato, hasta que no llegó este coche, pues que es un taxi, es un taxi de África, pues pasaron bastante tiempo, ¿no? Porque yo quería que pasase un coche y durante el rato que estuve ahí no pasaba nada. Y al final, pues este coche es el que me da un poco esta textura en la foto. Como de la persona, ¿no? Y la persona también, claro, evidentemente. Fue una coincidencia ya. Pero personas iba pasando, pero quería el taxi. Yo quería el taxi antiguo que me diese este tono, ¿eh? O sea, ¿Llegaste a ponerte en el charco casi? sí, 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 Pues sin sí, sí. casi, vaya. Estaba metido dentro del charco. Exacto. Recuerdo perfectamente la escena porque es que la gente iba pasando por al lado mío y me iba diciendo, ¿pero qué haces, no? Está disparado esto con una cámara de medio formato de 6x6 y con 12 fotogramas solo tenía. Entonces creo que hay 2 o 3 fotogramas y uno de ellos es esta foto, ¿no? Con lo cual, claro, en esa época no había aquí un motorcito que yo podía ir haciendo fotos y fotos, sino que acertabas o no acertabas, ¿no? Pero bueno, pues para mí es una de las fotos favoritas también, de que, bueno, cuando me dicen cuáles son tus 100 fotos favoritas, diríamos que esta está entre una de ellas. Una cosa, Jordi. Sí. La foto anterior, esta sí. Yo, sin reflejo, creo que tiene igual de fuerza, ¿eh? En serio, voy a poner un libro delante, tío, a ver si es verdad. No, la sensación de caos, de... Sí, también, es verdad, ¿eh? Es verdad. Pero claro, ¿cómo podíamos obviar un reflejo tan limpio como este? Fijaros que no hay ni un ápice de arruga, diríamos, de movimiento en el agua, ¿me entendéis? Sí, pero Es ya te digo, que yo por sí ya... O sea, mirando solo la parte de arriba ya me pasaría horas. O sea, Ya, pero mira, podemos dividirla en dos entonces esta, ¿no? Podemos girarla. Es una foto claro, que cada uno la pondrá en su casa de la manera que quiera. Pero lo que sí que te compro es verdad que la parte de arriba tiene más potencia por la parte más oscura. Sí. Las nubes siempre te ayudan a jugar Claro, un poco. si fuese al revés, la foto se perdería por arriba. Y en cambio, al girarla, pues ahí se me hace mucho más compacta, ¿eh? Sí, pero con todo el cableado y hostias. Sí. Muchas Y veces además este caos bien organizado dentro de una imagen, ¿no? Porque África es un caos y a nivel de imágenes, ¿no? Y cuesta mucho organizar las imágenes dentro de ciudades africanas, porque son realmente caóticas. Hay palos en medio, farolas en todos lados, cables por todos lados también, arquitecturas medio inacabadas también, con lo cual se mezcla un poco todo en estas ciudades. Y meterlo todo tan bien metido en una... Yo estoy fascinado porque, bueno, obsesionado, ¿no? En ese momento. Sí. Una de las cosas que dicen muchos fotógrafos y que, no sé si conocéis a José Luis Navia, un fotógrafo español, que adora el color y que él siempre decía, tú si vas a una ciudad y encuentras una pared amarilla o roja o azul, quédate ahí un rato y espera que pasen cosas, ¿no? Pero sobre todo quédate ahí, ¿no? Curiosamente, este consejo yo no lo había oído nunca,
porque esta foto la hice cuando empezaba a hacer fotografías de muy joven, cuando estaba viviendo en Nueva York, y sí que es verdad que al ver el cartel amarillo, quizás porque yo venía del blanco y negro y tenía muchas ganas de hacer color, pues estaba buscando siempre fondos muy coloristas en las ciudades, ¿me entendéis? Y entonces, claro, cuando vi este cartelazo de Everybody y el taxi de Nueva York y el rojo, y me empiezan a aparecer personas en contraluz, porque claro, evidentemente la luz la tenemos fuera y este personaje nos queda en contra, pues aquí me puse a jugar, ¿no? Y es una de las fotos, de las primeras fotos que hice en color, yo creo, si no la primera, yo creo, porque hasta ese momento venía del blanco y negro y tenía muchas ganas de meterme en diapositiva. Esto es una diapositiva, ¿eh? Aquí todo lo que estáis viendo es analógico. Lo digo porque si veis el grano y tal. Después, una recomendación mía también es la de meterse a fotografiar la noche en las ciudades. Es súper agradecido y bueno, más si estamos en Nueva York, cuando sale el humo por debajo del suelo, pues imaginaos qué éxtasis para mí, ¿no? En plan, bueno, en África tengo charcos, pero es que en Nueva York me dan humo, tío, es que es una pasada. Y entre el humo pues pasa un taxi también, ¿no? Y encima tengo carteles aquí de fondo, rojos. Bueno, me gustaba mucho, sobre todo, fotografiar la ciudad de noche. Esta es una de las primeras fotografías también, es que estamos yendo... cuando yo tenía 18 años, ¿ok? Y esto es Berlín, cuando aún no había caído el muro, ¿ok? Justo antes de que cayese el muro yo estaba en Berlín, tenía 17, 18 años, creo. Sí, por ahí. Y me cogí un autobús de Barcelona a Berlín porque se estaba diciendo que el muro iba a caer y entonces quise fotografiar la parte de Berlín Este antes de que se acabase el muro, o bueno, de que la gente pudiese pasar, porque ya habían pasado, como era antes, ¿no? Y esta es una diapositiva que he recuperado escaneando durante la pandemia y fijaros, ¿no? El rojo. Bueno, estoy yo mismo un poco alucinando de los colores, de cómo encuadraba en ese momento también, de mi inocencia, ¿no? Como fotógrafo que empieza a documentar ciudades y luces y todo esto. Estamos hablando que esto es antes de 1985 o por ahí estamos hablando. Que el muro cae en el 89, pues debía ser por ahí, sí. 88, 89. La noche, como hablábamos antes, esto es Singapur también. Y bueno, pues los ejercicios, ¿no? Aquí estoy trabajando para una revista también y intentando fotografiar la ciudad. Y bueno, pues como os he dicho antes, el meternos en la ciudad de noche, ver cómo cae la luz, cómo se forma esa luz azul, entre la luz azulada y los naranjas que empiezan a salir de las luces de las calles, de las farolas y de los coches, pues es una combinación muy interesante, sobre todo para describir las ciudades, ¿ok? Esto es Bombay, otro charco. Fijaros, ¿no? Estos son ciudades que son diferentes unas de otras, son años totalmente diferentes, pero bueno, siempre con este matiz. Este es el hotel en el cual le metieron una bomba y la del PP tuvo que salir corriendo en calcetines, no sé si os acordáis. La Esperanza Aguirre, que llegó a España y estaba dentro del hotel cuando metieron la bomba, unos atentados. Pues esto es un poco antes de aquella escena. Y utilizando otra vez el reflejo, ¿no? del hotel. Aquí estamos en Turquía, en Ankara, y bueno, planos generales, fijaros, donde se vean todo el entramado de calles,
mezquitas por aquí en medio, búsqueda otra vez de colores a través de los tejados de las casas, verdes, verdes también aquí, azules por aquí. Esto, en un día nublado donde no hay sombras. Claro, esto es muy agradecido para los fotógrafos, sobre todo cuando no hay cuando no hay la luz alta. ¿Qué buscabas aquí para la foto esta? Me da una sensación de urbanización, Sí, 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 sí. Porque pero claro, con el contraste de la mezquita que dices, hostia. es que cuando vosotros, no sé si os pasa, cuando estáis deambulando por estas calles y estáis viendo la realidad desde abajo, nos perdemos mucho, ¿no? De cómo, ostras, ¿dónde estoy andando, no? Y supongo que por aquí andando me fijé que había un lugar elevado y me cogí y me subí hasta este lugar elevado para ver un poco cómo... Pero supongo que es lo que os he dicho durante mucho tiempo en esta cápsula, que es que constantemente hay una necesidad del fotógrafo de explicar desde arriba, ¿no? Las ciudades y los planos generales, es decir, abrir el plano. El hecho también, Toño, de trabajar para una revista donde hay un editor gráfico que te va diciendo, sobre todo Jordi, planos abiertos, porque hemos de abrir o cerrar el reportaje con planos abiertos, pues inconscientemente iba teniendo esta búsqueda de planos desde arriba, ¿me entendéis? Entonces ya a veces no era una búsqueda de decir, ostras, qué emoción quiero resaltar de aquí, sino es decir, Jordi, te falta el plano de arriba, ¿no? Y en un momento u otro lo tengo que hacer, ¿no? Aquí esto es Madrid también, totalmente diferente, en un barrio, yo creo que estaba en un hospital y vi estos edificios enfrente y dije, hostia, qué fuerte, ¿no? Cómo vive la gente. Podía ser Madrid como podía ser cualquier otra ciudad de España, es igual, pero sí que son de esta arquitectura muy setentera, ¿no? Muy de antes, que a mí me resultaba fascinante también el pensar de cómo vive aquí la gente. Pero siempre me ha gustado, ¿eh? Y es cuando bajas abajo, Toño, y bueno, los demás también, es que cuando tú vas viendo las ciudades, pero desde abajo te vas perdiendo un poco los matices que hay arriba, los puntos de vista son siempre muy bajos. Cuando estoy abajo me gusta también buscar parques de atracciones, ¿ok? Y lugares donde la gente pasa el ocio y entonces es interesante de fotografiar, y más si son ciudades como la India, como aquí, que hay estos elementos muy kitsch, ¿no? Son totalmente la decoración, un poco de todo esto, los colores, todo parece muy antiguo, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha gente también que cuando va a Viena va a fotografiar la Noria, otros van a Torre Eiffel. A mí me gusta meterme en parques de atracciones o en templos como estos, ¿no? En donde pasan cosas y la gente no está tan pendiente de mí y puedo disfrutar más la noche. Los reflejos en las ventanas, aquí estamos en Sarajevo, sobre todo cuando describimos ciudades donde han habido guerras o han habido conflictos, el tiempo se demuestra mucho en las paredes, ¿no? Todos estos tapados, esto es Sarajevo, pero ya 15 años después de la guerra y aún existe mucha marca un poco de ese tiempo. Esta foto creo que la habíais visto también. Este hombre me venía por aquí, ¿vale? No sé si estáis viendo el cursor donde está esta furgoneta, y yo ya le veía la cara, ya veía la bolsa y pensé, ostras, tío, Jordi, te has de posicionar, coger el foco y hacerla muy rápido, ¿no? Para que el hombre no mire a cámara ni se dé cuenta un poco de que yo estoy ahí.
Fijaros que prácticamente la mirada del hombre ni se percibe de que yo estoy allí. Me convierto totalmente en un ser invisible para él, pero en cambio la imagen es fuerte porque lleva todo el peso de la vida encima. Lleva muchas cosas, ¿no? Y esta historia azul aquí, pues es una casualidad o no, pero me ayuda muchísimo. Pero repito, un poco, los fotógrafos somos muy intuitivos, ¿no? Y yo esperaba que este hombre cruzase y se viniese hacia mí, y realmente pues hizo este recorrido que os estoy enseñando ahora, y con el 35 o el 50, ahora no recuerdo mucho, ya tenía el foco preparado, fue un clic y ya está. Que prácticamente no enfoqué ni perdí ni una décima de segundo para fotografiar esta escena. Esta sí, aquí ya había el hombre que está leyendo el periódico, como os he dicho antes en las fotos de antes, a través de los escaparates o desde fuera, pues ellos no sienten tu presencia tan violenta como la podría sentir él. Y entonces solamente tengo que reencuadrar un poco al personaje y hacer entender al espectador que estoy afuera, ¿ok? No que estoy dentro. O sea, si ampliamos esto y solamente nos quedamos con la foto del hombre dentro, pues no tendría mucha gracia, creo yo. En cambio, aquí sí que me coloco más en un modo más guayerista, ¿vale? De parte de mía. Esta mujer, a veces es algo que quizás no debería hacer. Me pongo a perseguir o a seguir personas que me parecen muy interesantes, ¿vale? Y a esta mujer pues la seguí durante 20-25 minutos y iba haciéndole fotos ahí por donde ella iba haciendo su paseo por matutino o de tarde por Sarajevo, y este es el momento en la que llega a su casa subiendo las escaleras, y es la última foto que hice. Pero sí que cuando veo un personaje que me interesa por la manera de vestir o por los colores o porque se identifica mucho cómo va vestida con la ciudad, pues hago un seguimiento así desde lejos, invisible, y lo hago. Lo mismo con este hombre también, ¿eh? Bueno, algunas fotos de estas de La Habana ya las habéis visto, ¿eh? Se trata un poco de salir narrativamente de fuera adentro, de buscar encuadres muy arriesgados a veces. Esto es el malecón y me gustaba posicionar la cámara muy abajo. Buscar fondos como estos en donde son fondos, diríamos, machacados por el tiempo, y entonces dejas que una escena pase delante y la conjugas. O desde dentro de un taxi, en donde fotografías a la gente desde dentro y provocas situaciones como estas. O la mujer que se hace los rulos. O sea, son descripciones. O sea, me gusta esta descripción de La Habana porque es como lo que os decía antes, es de dejarse llevar sin mucha pretensión, ¿no? No hay presión. En Bogotá es otra de las ciudades que tuve que describir en prácticamente 2 días, y lo primero que veo pues es un señor escribiendo a máquina. Estamos en el siglo XXI y el tío aún estaba escribiendo cartas a máquina en la calle para la gente. Entonces el plano es el detalle, un plano general también de Bogotá, los personajes que siguen limpiando las botas a los ricos, diríamos, o no ricos, pero sí que es un trabajo que prácticamente ahora ya no lo hace nadie en Barcelona, y antes había mucha gente, no sé si os acordáis, en las Ramblas, en la Rambla Cataluña, se colocaban muchos limpiabotas ahí a limpiar las botas de la gente. Por eso son imágenes que hemos de verlas y de tratar. O la señora esta que está en medio de la calle y lleva un letrero que dice pare, ¿no? Como que es como un stop, ¿ok? Pero bueno, también nos fijamos que quizás esta foto está hecha hace unos 10 años y ya lleva mascarilla.
O el personaje que no tiene, que tiene mucha hambre y se para justamente delante mío para mirar la carta de desayunos y todo esto, ¿no? Y entonces es otro clic fácil para enseñar un poco todo esto. Reflejos. Lo estamos viendo ahora como yo en 6, 7 o 8 imágenes os estoy enseñando la descripción de una ciudad, ¿no? Que tengáis un poco el ritmo o el pulso de Bogotá, de eso, que puedes llamar a alguien desde la calle. Situaciones que me hacían mucha gracia, ¿no? La Plaza Mayor de ahí, la Plaza de las Armas, perdón. O aquí, que casi me dejo el cuello porque estaba harto que la fotografía fuese muy plana y entonces meto la cámara, pero en ese momento no había visores como ahora, que podemos ver desde lejos, sino... Y entonces retrato la calle metiendo mi cabeza entre los barrotes y fotografiando estos barrotes para que me diesen un marco en la calle. Y el policía allí mirándome también, diciendo, hostia, este tío está loco, ¿no? Zonas más de ricos. Y bueno, esto lo vamos a obviar. Y nada, esta es un poco el ejercicio que en su momento puse, que el título es Así es mi ciudad hoy, en la cual con una serie de 10 fotos os encargaríais de describir lo que es vuestra ciudad en el 2023 con la gente, la moda, los coches, las calles, algo que marque e identifique la ciudad que estáis viviendo hoy, ¿no? Es un ejercicio que ya no tanto para mí, sino para todos os vendría muy bien hacer. ¿Vale? Nos hemos pasado un cuarto de hora, pero no pasa nada. No pasa nada. Bueno, Bueno, ¿alguna pregunta?